Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Llegué a la hora de repartir puteadas o me No, equivoqué? ahora nos Porque calmamos. puedo Ahora- colaborar si quieren. Me gusta, ¿te sumás? ¿Estás Sí, sin sí. luz vos también o...? Estuve sin luz, pero como máximo estuve 4 horas. Ah, Y no en horario de la noche. Porque si fuese en horario de la noche, Nah, es para quilombo. estás lejos de mi nivel de Es para indignación. quilombo. entonces. Claro, no te puedes bien. indignar tanto. Che, escuchame una cosa, Pero Marianito. bueno. Bueno, gracias por volver, ¿eh? Por favor. Eh, Qué lindo que quedó todo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, hermoso. El buen estudio pegamos, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Teníamos que venir a Palermo o no podíamos abrir este año. ¿Esto salió con préstamo al fondo? ¿Cómo es la historia? Es Algo pasó acá. es parte de lo que está negociando el Ahí está. Toto. Así que salga. ¿viste? Que salga. Estaríamos para un préstamo en el fondo nosotros, Sí, ¿no? sí. No tiramos de cabeza, Nosotros sí ¿no? que no devolvemos nada. Claro, no devolvemos nada. Bueno, hablemos un poco de las cosas técnicas. Sí. ¿Qué carajo está pasando? O sea, para empezar, no se sabe cuánto nos van a dar. No se sabe cuánto nos van a dar, cuánto nos van a dar rápido, Claro. que me parece que es la segunda pregunta más importante, porque una cosa es que te den, un suponer, ¿no? 20.000 millones de dólares, que es una cifra de la cual se viene hablando. Y otra cosa es que te digan, de esos 20.000, 15.000 te los vamos a dar en 2025. Eso ya sería una historia. Otro cantar es si te dan una partecita menor este año. Claro, si te y dicen es más 5, repartido. 5, 5, 5, 5, Claro. los próximos 4 años. Ahí ya es otra noticia. Claro, pues si te dan 15.000 ahora ya también te garantizan la campaña electoral. Sí, digamos, sí, te están financiando un campañón. Claro. Eso, ni hablar. Motosierras para todos, digamos, ¿no? Pero bueno. Entonces, la primera pregunta es cuánto nos van a dar. La segunda pregunta es con qué secuencia. Y la tercera es a cambio de qué. Como en todas las negociaciones con el fondo históricamente, estas son las tres cosas que nunca se responden hasta el final. Son las cosas que tanto el fondo como los negociadores tratan de que se sepa lo menos posible. Por eso es difícil todavía tener un presentimiento certero de qué es lo que vamos a terminar viendo. Arrancamos con una ventaja que todos los años siempre, o todas las negociaciones, siempre el FMI pide ajuste del gasto público Sí. y esa parte ya la tenemos más o menos completa. ¿no? Bueno, hay un punto de la negociación que ya estamos adelantados. Por eso te diría que una de las cartas con la que el gobierno suele decir que tiene a favor es una de las discusiones históricas con el fondo, que es cuánto vamos a hacer el ajuste. Como no lo vamos a hacer, nos podemos entrar en otra cosa que es, bueno, ¿cuánto me vas a prestar vos? Sabiendo que yo voy a hacer un ajuste más fuerte del que vos me pedirías, eso implica que vos podés, como contraparte, darme algo más de lo que les das a los otros. Claro. O sea, el gobierno primero demostró y después pidió. Exactamente. Sería. Sí, Me gusta. Sí, sí. Eso Estoy se... comprando, ¿eh? ¿Te gusta? Yo puedo ir a Washington si quieren y les trago algo. Estoy empezando a comprar. Sí. Bueno, entonces Bueno, el decíamos. fondo nos advirtió varias veces de están ajustando demasiado, guarda que se garantice que la Sí. paz en la calle, ¿no? El clima Bueno. social, ya lo viene Sí, diciendo el fondo, ¿no? Tipo, no me ajustes tanto que se te va a armar quilombo. Ajusten con un rostro humano. Claro. Eso fue muy gracioso en algún momento del año pasado porque el chiste era, che, pasó el Fondo Monetario y dijo, no ajustes tanto, Claro. tené cuidado. Bueno, ese comentario de cuiden la forma en la que hacen el ajuste es lo que le termina costando el puesto en la negociación a Rodrigo Valdés, que era un chileno que sigue siendo todavía funcionario, altísimo funcionario del fondo, que Milei pidió públicamente corranlo. Claro, se lo cargó Milei en 2 conferencias Sí, de prensa que salió y exacto. dijo, este es un forro. Y Sí. no me acuerdo si lo había acusado de tener buena relación con el gobierno De anterior. comunista, Del de Foro de San integrante del Pablo, Foro de ¿no? San Pablo Claro. y de colaboracionista con Massa. Claro, te dijo masista y comunista y te fulminó. Chao, a tu casa. Entonces, bueno, es cierto eso que decís vos, que el ajuste en cierto punto puede reconocer si el gobierno hizo determinado ajuste para alcanzar rápido un equilibrio en las cuentas públicas, ya, digamos, absorbió toda la información de lo que hizo el gobierno en el primer año, pero lo que le está diciendo es, a partir de ahora tenés que buscar que esto siga de otra forma. Porque el ajuste, ¿se acordarán? Acá lo hemos conversado varias veces. Una de las formas en las que se hizo el ajuste el año pasado es con licuación de gastos, entre ellos Sí. las jubilaciones. Este año Transferencias. ya eso no lo puedes hacer, porque tienes una fórmula automática que se ajusta por inflación. Esa parte del ajuste no lo vas a poder hacer en esa magnitud. Tenés que ir a otra cosa. Y ahí es cuando, bueno, el fondo dice, che, ¿por qué no haces una reforma impositiva, etcétera, etcétera? Pero bueno, eso es otro cantar. Entonces, de cierta forma, está ahí un poco el juego de las cartas que tiene cada uno. El gobierno tiene una carta que es un ancho, no podemos decir que es el ancho de espada, pero es una fuerte, carta importante es una carta que es, fuerte. che, yo hago un ajuste y acá vos no me vas a poder objetar el ajuste. No me que podés hago. correr por derecha. Vos no me Claro, podés correr en esto. Claro. Entonces, ahí es cuando el fondo empieza a decir, bueno, ¿qué cosas le puedo dar al gobierno argentino a cambio? Y ahí, bueno, obviamente lo que el gobierno está tratando de todas las formas posibles de descartar es que el gobierno esté pidiendo una devaluación.
Y el gobierno, el Fondo Monetario no es que viene con un papel y dice usted tiene que evaluar tanta cantidad. No lo hace de esa forma. El fondo lo que dice es el tipo de cambio real de esta economía necesita, a ver, vamos a decirlo de una forma sutil, otro precio. Necesita un dólar que equilibre las cuentas. Pero ni siquiera te dice- Que equilibre la entrada y salida de dólares. ¿Pero dan un número? Generalmente, Dice, ¿cuál es el dólar de informes equilibrio? técnicos suelen decir sea, que hay, por ejemplo, una apreciación, no sé si usan esa palabra, me parece que usan otra, de 15% o 20%. Te ponen un proporcional. sea, por lo no, menos, no te dicen el dólar tiene que valer esto. Claro, pero eso no te lo van a decir nunca. Pero sí te dicen que tiene que subir. Que o sea, estamos, ser más alto. que estamos pasados de rosca. Sí, Sí. lo que suele decir el Que fondo. los shopping de Brasil están llenos de argentinos comprando 2 por 1. Exactamente. Bueno, el fondo lo que dice es, che, se están yendo muchos dólares de la Argentina. ¿Por qué? Porque al tener este tipo de cambio ¿Remate, que Mariano? para muchos consideran atrasado, eso es un estímulo para importar mucho, para exportar poco y para salir de vacaciones afuera todo lo que se pueda. Y la guita que se da El por fondo turismo. mira esos números. Claro, por no te supuesto, voy, los no te voy a conoce de dar la memoria. guita para que se termine yendo. Exactamente. Entonces, ahí la lógica del fondo es, si yo te voy a dar dólares, ¿por qué vos vas a mantener este tipo de cambio y vas a defender el dólar en este tipo de cambio si se te están yendo los dólares? ¿No sería mejor que si yo te doy dólares, sirvan para defender un tipo de cambio más equilibrado? Esa es un poco la postura Claro. del fondo. Y ahí es donde Eso- Toto se para y dice, ni en pedo. O sea, No me va- no devaluamos Exacta- porque se va toda la mierda. Exactamente, pero evidentemente alguna solución intermedia tiene que llegar, porque si es cierto que el gobierno no va a tocar un peso la cotización del dólar, pero aún así pretende dólares del fondo y el fondo dice yo no te voy a dar estos dólares para que los vendas barato, algo va a tener que pasar ahí. ¿Y qué opciones tenemos? No, y ahí hay, digo, a lo largo de la historia hubo... Un nuevo dólar turista, por ejemplo, sería una... No sé si por ese lado, pero sí, por ejemplo, que me acuerdo, funcionó durante algunos meses antes de que caiga el programa con el fondo de Macri. Que lo que dijo el fondo fue, yo te voy a dar dólares adicionales, vos lo vas a poder usar para intervenir, pero con determinadas condiciones. ¿Se acuerdan? No sé si fue hace como 6, 7 años de esto, pero había como una especie de banda cambiaria. Es decir, si el dólar está por abajo de esa banda, vos podés comprar. Si vos comprás, el dólar vuelve a esa zona en la que el Fondo Monetario cree que está, que es lo correcto. Y si el dólar supera esa banda, te dice, podés vender, cosa de que se equilibre. Esa es una opción. Es decir, darle condiciones, darle como marcarle la cancha a Pero al se gobierno. entiende que esa zona de flotación es como amplia, ¿no? Debería ser... Y debería ser, sí, pero esos son los detalles finos que yo creo que se cierran realmente en el último minuto. Eso estoy segurísimo Claro. que se define al final. Después hay una cosa que creo que ahí Caputo lo va a responder, que yo lo pregunté antes, que yo no entiendo. Dudo que Caputo me dé la respuesta, pero capaz vos me ayudas a entenderlo un poco más, que es si esto, o sea, cómo queda nuestra deuda con el fondo. Ujú. O sea, esto es endeudarse más, uno Sí. entiende que sí, porque está perdiendo plata, pero, o sea, el número que quedó como referencia son los 45.000 palos de Macri. Sí. Yo no sé si ahora le demos 45, le demos 20, le demos 17, le demos 25. Si nos prestan 20 más, volvemos a 40. No. Vamos a ver qué dice Toto Dale. y vos después respondés de verdad. Toto, ¿va o no? Está pensando. En esto, digamos, este préstamo, ¿es un préstamo, es un crédito, es una reformulación de créditos anteriores? La tiene como se yo, trata? claro. Claro, implica, es buena la pregunta porque Gracias, vale Toto. la aclaración. Implica nuevos fondos, Ok. no implica más deuda. Y alguno dirá, pero ¿cómo? Si es nuevos fondos, ¿cómo no implica más es deuda? esto? Bueno, por lo que te decía antes, en el activo del Banco Central, hoy, Dale, Toto. ¿qué tiene respaldando esos pesos? Tiene unos bonos del Tesoro que se llaman letras intransferibles, Ujú. que algunos dirían que son papelitos de colores. Sí. Entonces, nosotros con los dólares que nos da el Fondo Monetario, lo que vamos a estar haciendo es recomprándole esa deuda del Tesoro en poder del Banco Central Ujú. y la liquidamos, la tachamos. Entonces, matamos esa deuda. Entonces, por un lado estamos reduciendo deuda, que es la que le compramos, esas letras intransferibles que le compramos al Banco Central, Ujú. y por otro lado estamos tomando esta deuda con el fondo. Entonces Bien. estamos en el neto, no aumenta la deuda, pero sí mejora muchísimo la calidad del balance del Banco Central, porque ahora en vez de haber papelitos de colores respaldando los pesos,
¿Sabes qué? Siento que me hizo la de 9 reinas, pero discursivamente. Claro, cambia de acreedor también. O sea, Claro, sí, o sea, por eso. Claro, explicaba lo que acaba de decir Caputo, por favor. Yo creo que, acuérdense porque la enorme discusión que se viene a partir de ahora es la contabilidad de la deuda y saber si esta deuda implica un aumento del endeudamiento total del Estado, si no, si el Banco Central mejora, si no mejora, cuánto le debemos al fondo. Esto va a ser, me parece, la gran discusión en el Congreso en caso de que le toque discutir. Va a ser eso el gran debate. Hay varias formas de medir la deuda, no hay una sola. No es como el INDEC que te dice la inflación es 2,1 y es 2,1. A la deuda se la puede medir de forma bruta, de forma neta, de forma consolidada de todo el sector público, solamente del Banco Central, solamente del Tesoro. Entonces, lo que está diciendo el gobierno para tratar de instalar de que esto no es endeudamiento nuevo es lo siguiente. Los dólares que a mí me manda el fondo, yo lo voy a usar para cancelar deuda que ya existe. ¿Cómo es ese mecanismo? Seguramente hayan escuchado hablar de las letras intransferibles, Sí. que es un título de deuda que el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía, le emitió desde más o menos 2006, creo que empezó, al Banco Central a cambio de sus reservas. Es decir, el Tesoro le daba un papelito que decía, yo necesito que vos me des tal cantidad y yo en algún momento te lo voy a devolver. Eso eran papeles que realmente tenían poco valor porque al ser deuda intrasector público nunca se terminaba devolviendo. Entonces el Tesoro le pedía prestado a reservas al Banco Central y después no terminaba devolviéndolo nunca. Entonces el Banco Central empezó a tener a lo largo de los años mucha cantidad de esas letras, que no sirven para nada, no es un activo que vos decís, yo esto podría a vendérselo a alguien. Es algo que está, por eso es intransferible, ¿no? O sea, Pero lo tiene el Banco ¿es Central. deuda? ¿Califica como deuda? Sí, pero deuda interna. intrasector público. Ah, ok. Eso es una diferencia. Entonces lo que dice el gobierno es, yo con los dólares que me dé el fondo voy a cancelar al menos una parte de eso. Digo una parte porque el Banco Central tiene más o menos 23.000 millones de dólares de esos papelitos. El fondo, por lo que pareciera, no le va a dar al gobierno 23.000 millones de dólares. Le va a dar al menos una parte para cancelar parcialmente esas letras. Entonces, para que vuelva a tener reservas el Banco claro, entonces Central, lo claro. que termina pasando con eso es que el Banco Central gana, ¿desde qué punto? Desde que tiene... esas letras son un activo para el Banco Central. Pasa a ser un activo trucho. Son un activo de baja Claro, en vez de calidad, tener son- papelitos de que no colores, sirven- va a tener mitad papelito de colores y mitad fondos Exactamente, frescos. Exactamente. Entonces le mejora por ese lado el balance al Banco Central. Eso es cierto. También es cierto que... Pero vos el- o sea, le debés guita al fondo. O sea, a alguien le Pero, debes claro, plata, boludo. vos lo que Claro, estás haciendo no es... en vez de verla no es al eliminar- en claro, vez de vos- verla al tesoro, le vas a deber al FMI. Exactamente. Claro. Ahí es la clave es esa. O sea, hay más deuda. Hay un cambio de acreedor. Claro. Fíjate, supongamos, forcemos la lógica y supongamos que vos podés decir, ahora que no hay acuerdo, y el día siguiente del acuerdo, que el número de la deuda es exactamente el mismo, aún así eso sea cierto, cambió el perfil de la deuda. Y Claro. pasó a ser una parte importante de intrasector público, desde el Tesoro, desde el Ministerio de Economía hacia el Banco Central, a hacer deuda desde el Tesoro hacia el Fondo Monetario. Las diferencias están a la vista. Primero que esas letras intransferibles pagaban un interés mínimo, o creo que cero, y la deuda con el fondo tiene un interés, aunque no es lo principal, el tema del interés. Lo que sí tiene, mucho más importante, es condiciones. La deuda con el fondo, a diferencia de la deuda que vos puedas tomar emitiendo bonos en el mercado y eso, los inversores no te dicen, che, hacete un ajuste fiscal. Te prestan la plata y punto. El Claro. Fondo Monetario dice, yo te presto plata, pero hace esto. Hay respuesta para eso que yo quiero saber, que es que, o sea, ¿cuánto es nuestra deuda hoy con el fondo? Nuestra deuda es exactamente la misma que, número más, número menos, que cuando nos llegó el último dólar durante el gobierno de Macri. Es decir, 44.000, 45.000 ¿Pero millones por qué de eso, dólares. boludo? Porque No se pagan entiendo. Porque intereses, pero el capital Fuiste no. pagando ¿no? Claro. intereses, pero el capital, Claro. que es ese préstamo, no se empezó a pagar No se todavía. empezó a pagar. Eso se empieza a pagar. Mira, O sea, la pasaríamos secuencia entonces es de esta. 44 a 64 si nos dan Si nos dan 20, sí. 20.000 Sí, palos. sí, sí. O sea, la secuencia es esta. 50%, Marqui, tranqui. Bueno, por eso, o sea, era mi duda, boludo. El gobierno de Macri pide en realidad más, pide 57.100 millones, le terminan dando Claro. 45.000. Era mucho, Esos papi. 45.000 había que devolverlos durante el gobierno de Alberto. No había reservas, pero ni en pedo para devolver todo eso. Entonces, ahí Guzmán lo que hace es renegociar una renovación, lo que se llama un rollover de la deuda. Es decir, yo no te lo puedo pagar ahora, te lo pago después. Entonces, lo que hizo el fondo es, ok, yo no puedo desconocer estos vencimientos, yo lo que te voy a ir haciendo es dando plata para que vos me la devuelvas. ¿Se entiende, no? Sí, Entonces, sí, sí. caía un vencimiento del fondo, el fondo nos daba la plata y nosotros nos dábamos vuelta y se la devolvíamos. Es una cosa medio contable casi, pero lo que te termina dando cuenta es que no devolviste nada en términos netos, seguís teniendo la misma deuda que antes. Ese capital, esos 45.000 millones de dólares, se empiezan a pagar en septiembre de 2026. Ok.
por eso, bueno, ahora falta 1 año y medio para eso, pero la especulación es, y empiezan vencimientos fuertes ahí. Entonces, Me llena de calma todo tenés- todo lo que estás contando. a lo que voy es, antes de ese, yo supongo que por cómo marcha la cosa pareciera que sí, pero antes de esa fecha ya tenés que tener algo armado. Claro. O bien que te Plan de den pago. una buena cantidad de dólares o que te refinancien estos vencimientos como ya hizo Claro. el gobierno de Alberto, lo que fuese. Pero en lo neto la pregunta es, che, ¿le debemos lo mismo? Le Tenemos lo mismo. Te respondió Caputo, vos que pensaste que si íbamos a devaluar o no, mira, dice que no. Nosotros hicimos un ajuste del gasto del 30% y la economía terminó el año creciendo 5,5%. O sea, el fondo Sí. que entiende de esto está choqueado y de hecho las negociaciones fueron realmente muy amistosas porque ellos muy bien reconocen todo el esfuerzo que han hecho los argentinos, reconocen los resultados del ¿Y programa. qué le pide el fondo? Porque estamos acostumbrados a que el fondo siempre nos pida algo. Y hay mucha gente que dice, yo sospecho que no nos estén pidiendo nada. Que todo sea tan buena onda, que nos quieren tanto, que están dispuestos a renegociar y mandarnos plata fresca. Siempre nos piden ajustar el tipo de cambio. ¿Está dentro de la negociación con el Fondo Monetario Internacional? nunca, jamás. No le están pidiendo una devaluación. Nunca. Hay mucha gente que está diciendo, esto es parte de la negociación. Mirá. Devaluar o establecer una especie Mirá lo que es. de banda cambiaria, de franja cambiaria. No, me alegro que lo preguntes porque siempre digo, o sea, escúchennos a nosotros, porque la realidad es que nosotros no hemos hecho otra cosa que decirles la verdad a la gente y y algunos colegas o algunos que se venden como que tienen información, lo único que hacen es confundir a la gente. Nosotros siempre les decimos la verdad. Siempre dijimos que el fondo no nos pidió devaluación y el fondo nunca nos pidió devaluación. Nunca. Nunca. No, y la verdad que el programa en sí es un programa que, digamos, que lo teníamos definido con el fondo en lo básico desde ya hace bastante. Todo este último tiempo fue más un tema de, bueno, cuántos fondos nuevos se iban a requerir para de vuelta mejorar el activo del Banco Central y que entonces haya un respaldo acorde al nivel de pasivos que tiene el Banco Central. Evidentemente, el Eso fue relato en con el definitiva tema lo que del fondo llevó es, el último tiempo los la pasivos, ¿no? negociación. Y acá hay dos cuestiones, digamos, Como hay aparentemente un es lo único que va a monto que es de pasar, renegociación es eso. y hay un monto que es de Es fondo sospechoso, fresco. Bueno, no. A es mí un me monto, da... No, es un O sea, monto. toda respuesta de Caputo es son un- los pasivos del Banco Central. O sea, Toto Caputo en 2018, en el peor momento de la corrida cambiaria, se fue a tomar sola a la playa. Entonces, digo, a partir de ahí, ¿qué tipo de tranquilidad le puede dar a alguien cuando lo escucha Toto Caputo decir lo que va a pasar? Eso a mí eso Esa me foto me la exaspera. acuerdo, fue choqueante. bueno, Sí. Está todo tapado porque estaba fuerte el sol. Che, hermano. sí, sí. Ah. ¿Vos le creés a Toto? Yo lo Pero, que pienso es las ganas que debe tener Caputo de irse a la playa de nuevo con todo esto que está pasando, debe estar acumulando. A la Lorenzino, me quiero ir. sí, Tipo, es sí, el sí, primero sí. que se las toma. Sí, totalmente. Pero, ¿a vos te parece factible que esto que dice de nunca nos pidió evaluar ni nos va a pedir y al fondo solo le interesa que esté saneado nuestro Banco Central? No, yo creo lo que decíamos antes, el fondo no va a poner en ningún documento la palabra de evaluación, ni el dólar tiene que valer esto, pero sí te va a pedir cosas que te hagan, digamos, corregir el esquema cambiario. Porque hay una cosa que todavía no conversamos, que es ponerle que no te pide una devaluación. Ponerle que no te diga nada del precio del dólar. Supongamos que es así. Sí. Aún así, hay cosas que sí, el Fondo Monetario, porque eso sí lo puso en documentos y está escrito, el Fondo Monetario sí quiere que desarmen controles cambiarios. El cepo. Por ejemplo, sí, el cepo en general, pero Sí. ahí tenés varias cosas para ver. Una de las cosas, porque al fondo lo que más le preocupa, te diría como cuestión central más allá de lo fiscal, es que vos puedas acumular reservas. Si vos acumulas reservas, le podés devolver el día de mañana. Entonces, necesita asegurarse y necesita después venderle, por ejemplo, a los gobiernos de los países que integran el directorio, nosotros le vamos a prestar esta plata porque el día de mañana nos van a poder devolver. Y entonces el gobierno dice, el fondo dice, ¿qué es lo que le impide hoy al gobierno estar acumulando reservas? El cepo es una de ellas. Por ejemplo, hay una cosa que seguramente lo habrán escuchado nombrar, que es el dólar blend. El dólar blend es un mecanismo que empezó junto con el programa económico de Milei, que lo que dice es, de cada 100 dólares que lleguen por exportación, hay 20 que nosotros desviamos al contado con liquidación, para mantener un poco, como para abastecer, si querés, al mercado de contado con liqui y que tener ahí como una intervención automática, si querés, Sí. no discrecional. Y eso lo que te hace es que parte de las reservas que vos podrías estar acumulando, no las acumulás. ¿Por qué? Porque van al CCL. Eso por un lado. Después tenés intervenciones, sí, arbitrarias. Que
que eso es algo que empezó a ser más especialmente sobre la última parte del año pasado y este año, por lo cual el gobierno también sigue perdiendo reservas por ese lado, por intervenir para que el CCL no se vaya. Después tenés el cepo propiamente dicho, que es las empresas no pueden girar dividendos al exterior, los ahorristas no pueden comprar todos los dólares que se le cante. Digamos, hay todavía controles cambiarios. No hay un solo párrafo del manual fondo monetarista que diga a nosotros nos gustan los controles cambiarios. Claro, no, obvio. No les gusta y no lo van a aceptar ni en Argentina ni en ningún otro país. Entonces lo que dice es, ok, está bien, supongamos que no te voy a pedir ninguna devaluación. Igual esto vos tenés que sacar. Tenés que sacar el cepo cambiario, tenés que sacar el dólar blend, tenés que sacar todos los controles. Y ahí vas a ver cuál es el precio del dólar una vez que vos liberes todos estos controles. Una consulta relacionada con eso. El año pasado era todo el tiempo, incluso en entrevistas o... Bueno, sí, cualquier funcionario era, bueno, sí, si el gobierno consigue 20.000 palos, salimos del cepo. Creo que Milei incluso lo dijo en esos términos. Sí. Bueno, ahora que pareciera que está cerca de que vengan, no sé si 20.000, pero bueno, por más de 10. Sí. Tipo, ¿se sale el cepo? ¿Es como se decía? ¿O porque no se está hablando tanto? Digamos, no, por ejemplo, no se le preguntaron recién a Toto, che, bueno, salimos del cepo mañana cuando llegue la guita. No, lo que pasa ahí me parece que ahí sí hubo yo percibo que hubo una especie de paños fríos que trató de poner el equipo económico, porque al principio era esto que decís vos. Una vez que llegue la plata, levantamos, y ya Milei desde hace un par de semanas, ustedes se acordarán, dijo, en algún momento de 2025... Antes de fin de año, claro. En 2016 no va a haber cepo. Eso dijo. Okay. Claro. El 1 de enero del 2026 no hay, dijo. Y eso implica que lo puede sacar el 31 de diciembre de 2025. Después de la elección, no lo va a sacar antes de la exactamente. elección. Claro. Entonces, pareciera que ahí hubo una corrida de arco fuerte. Es decir, antes era lo hacemos apenas llegue la plata porque ya vamos a estar en condiciones, y ahora me parece que no vamos a estar en condiciones, esperemos. No se van a arriesgar, acá hay más una especulación, si quieren, política, se la dejo a ustedes, pero me parece que no se va a arriesgar en un año electoral a hacer nada que le suba un poquito el dólar o la inflación. No, pero acá lo interesante de ese razonamiento es, está claro que Milei no se va a animar, no lo quiere hacer, Caputo va a anclar el dólar para que la inflación siga a la baja, todo eso está clarísimo. Lo fuerte acá es que Estados Unidos o sea, porque digo, vos acabas de explicar muy bien todo lo que te puede pedir el fondo, lo que te suele pedir, cosas que no acepta, que sí, y que no está claro las tres cosas fundamentales sobre para qué va a venir la guita. Pero algo que está claro es que Estados Unidos está respaldando esto y el fondo, no sé, bueno, vos sabrás mejor, pero digo, no sé si está sometido a Estados Unidos, pero como es la participación mayor, digo, entonces me parece que es por ahí. Y no sé, yo me imagino para el gobierno, para Caputo acá, digo, muy difícil explicar, o sea, no puede blanquear esto, pero me parece que vamos camino a eso, a que ya algo hay acordado, ya hay conversaciones que dicen que digo, hasta octubre esto sigue como está, o sea, todo indica eso, ¿no? Sí, eso es así, y lo que decías antes, todos los grandes programas de la historia del fondo, no solamente con Argentina, necesitaron sí o sí un apoyo político muy fuerte de Casa Blanca. Claro. Sin la Casa Blanca no sale un acuerdo de este tipo. No solamente porque Estados Unidos tiene el 16% de la participación accionaria del directorio. O sea, pensarlo de esta forma. El directorio aprueba este tipo de cosas con el 85% de los votos. Estados Unidos tiene el 16%. Quiere decir, con que Estados Unidos diga a mí no me convence, no sale. No sale, claro. Entonces, Estados Unidos tiene que estar convencido. Y si vos tenés a Estados Unidos a tu favor, ya hay otros países que ya automáticamente te van a levantar la mano a favor. Entonces, yo me parece que ahí no. Alguna vez lo que me explicó un negociador es que el apoyo de Estados Unidos no te ayuda a configurar un programa como se te cante, pero sí destraba. Es decir, los números más o menos tienen que cerrar con el staff técnico. Claro. Tienen que cerrar. Ahora, si hay dos renglones que no cierran, ahí sí es cuando Estados Unidos dicen, bueno, olvidémonos de esos dos renglones y acordamos igual. O sea, no puedes solamente recostarte en ser amigo de Trump y decir, me van a aprobar cualquier cosa porque yo soy amigo del presidente. Los números los tenés que acordar de alguna forma. Me gustó lo del staff técnico. Acá tenemos a Milei diciendo lo del cepo. Porque te quiero, ahora te juro ya te liberamos, porque te quiero hacer una pregunta más que eso que dijiste, que creo que lo escribiste hoy, por eso. Milei diciendo que se va el cepo y Caputo poniendo carita de para papi. De sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año.
Me quiero ir. Me quiero Sí, ir. Total. levantó la ceja Ahí como está. diciendo, vos me tacar. Vos decís negro. Petri contento. Eso no estaba en el discurso. Claro. A mí lo que me gusta de estas cosas es que... Que ni se cuide igual. Eh, que no, es No, obvio que no la te están, pude es obvio que te están disimular, enfocando. claro, No, es que no la pude Claro, disimular, no eso. se la veía venir. El- Tipo, lo habían hecho claro. Santiago Caputo y Milei el discurso, no Sí, sí, sabía. ahí está. Claro, Ahí está. y creo que y Petri tampoco se la ve, viste que lo mira como diciendo... Y el otro... No, Petri La se tiró, puso la contento, tiró, dijo, dijo. bien, salimos. y ahí también, ahí como diciendo, ¿y este de dónde sacó esto? Y cuño en Narnia como Claro, siempre. qué grande Toto, boludo, me vuelvo loco. Escuchame, no, esto, lo último. Nosotros acá, antes que vos llegaras, hablamos del trámite acá para que el acuerdo tenga apoyo, no sé qué. Pero la última palabra la tiene allá, ¿no? O sea, se junta este staff técnico y Sí. dice sí, no. O sea, ¿cómo es Sí. ese proceso? Mira, después de que se aprobó Ley Guzmán en marzo de 2021, bueno, obviamente en la Argentina cambió un poco ahí la normativa de cómo tiene que ser un acuerdo con el Fondo Monetario. Pero lo que siempre se mantuvo sin cambios es qué es lo que espera el directorio de un país con el cual va a firmar un acuerdo. Lo que esperan, ellos el fondo nunca va a decir en ningún momento, che, si no hay ley del Congreso, a mí yo no firmo. No lo van a decir así. Ayer hubo un Lo- problema de interpretación, ¿no? Bueno, porque por esto mismo, Con porque la el fondo no se pronuncia a favor de que haya un proyecto o no, ni a favor de que haya un DNU o no. Solamente lo que va a decir es, ustedes internamente y con el derecho doméstico, con el derecho argentino, resuelvan esto, de la forma que sea. Si es un DNU, que forma parte del corpus de leyes de la Argentina, se puede hacer. Si es a través de un proyecto de ley, también sirve. Pero sí que tienen que hacer eso, sea por DNU, sea por Congreso, sea por un proyecto de ley, antes de que el directorio lo apruebe. O sea, primero resuélvanlo de la manera que a ustedes se les ocurra y ahí nosotros podemos dar el visto bueno. A mí me entró la duda porque fui a los documentos, los papeles que se firmaron en aquel momento con Guzmán y me fijé si en algún lugar el Fondo Monetario tomaba partido sobre que haya un proyecto de ley o no. Y la verdad es que no. Siempre lo que dicen es, nosotros queremos que haya un apoyo político robusto a este programa y social. Claro. Eh, Y social. entonces, de la forma que ustedes consideren. Bueno, si no se lo frenan, en definitiva lo hay, porque es un poco lo que volvíamos a la posición de una oposición dialoguista que le termina dando vía libre. Exacto. Entonces lo que dicen es, consigan respaldo político a esto. No les voy a pedir que sea una ley, no les voy a pedir nada en particular. Lo que sí pide, generalmente, el Fondo Monetario me sorprende que no haya aparecido todavía en la discusión, salvo que no nos estén diciendo y nos estemos poniendo algo, es que si el fondo pide que haya un presupuesto aprobado. Ah, mirá. ¿Pero aquí Eh, como condición sine qua non? ¿O? Y casi siempre lo pide como una acción estructural de cualquier programa, tiene que haber un presupuesto. ¿Por qué tiene que haber un presupuesto? Porque vos vas a tener un conjunto de metas de gasto público, Claro. de reservas y demás que tienen que estar ajustadas a un presupuesto vigente. Entonces, quizás estén negociando algo que no sabemos qué es el presupuesto prorrogado, ajustar todo eso al nuevo programa o que de repente maten un presupuesto express. Eso no lo sé, estoy Mirá, boludo, no estoy sabía especulando, pero quiero decir, el fondo sí dice, los gobiernos tienen que tener un presupuesto aprobado. O sea que si habilitan sin presupuesto sería como una flexibilidad, Y ahí se estarían flexibilizando bastante. pero sería algo como casi inédito. Y habría que buscarlo. Habría que buscarlo, Yo no recuerdo antecedentes del fondo dejando pasar que no haya presupuesto. Es una constante para ellos. Mirá. Tiene que haber un papel que diga en qué vas a gastar, cómo van a ser los ingresos, etcétera. Hay que avisarle al radicalismo que quiere que esté en el presupuesto que diga, bueno, che, flaco, Claro, porque si no, exactamente. es solo un reclamo. Bueno, Marian, un fenómeno, ¿eh? Bueno, ¿Te chicos. divertiste con la vuelta? Sí, sí. Volvió- Hermoso. Volvieron los Hermoso. piojos, volviste vos, Vuelve el fondo, vuelve todo. vuelve el fondo. Es un año de vueltas. Total. Gracias siempre Bueno, por venir a ustedes, chicos. a iluminarnos con Un esto. gusto, como siempre. Te esperamos cuando quieras. Dale, por Sabemos favor. que capaz se complica, pero te ¿Te queda esperamos. más cerca este estudio o el otro? No sé, depende. Me queda más cerca de mi casa, más lejos del laburo. Pero, ¿hoy? ¿Eh? Vos tenés, claro, tenés otras cositas. Yo, o sea, como estoy en el Ministerio de Economía, porque soy acreditado, entonces tengo que irme hasta el centro todos los días. Pero bueno, nada, es eso. Es verdad. Pero nada. ¿Pero hoy también? No, hoy no, Ah. me voy a mi casa a dormir la siesta. Por eso. Te sacamos de la cama y Sí. la volvés. Qué grande, Marian. Bueno, gracias. Chau, chicos. Gracias, Chao.